Reach comienza con una vista cenital del planeta donde se sitúan los hechos. Desde la estratosfera se nos deja apreciar la superficie del planeta totalmente carbonizada y en un estado ruinoso, producto de una batalla que aún no hemos presenciado, pero que sabemos, gracias a que esto es una precuela, que fue una de las batallas más cruentas y desesperanzadoras del universo Halo. La cámara baja hasta quedar a la altura del suelo y nuestras sospechas se ven confirmadas al observar un plano donde se ve un casco Spartan en el piso, destrozado y abandonado en ese campo de batalla, el cual guarda cierta similitud con lo que sería una representación del infierno. El calor que se refleja en las ondulaciones de la pantalla, la tierra carbonizada y las montañas de fuego que se ven al horizonte. Como espectadores sabemos que algo ocurrió, algo catastrófico, pero no podemos hacer más que especular con base al panorama que acabamos de ver. Es entonces que pasa la pantalla del título y vemos nuevamente aquel casco, ahora siendo portado por Noble 6, el Spartan anónimo que controlamos en la aventura y el cual se va a convertir en nuestro medio para explorar aquella historia del planeta que fue devastado por la guerra. Noble 6 es un avatar, uno bien construido porque gracias a la personalización que nos ofrece este juego podemos realmente entrar en la armadura y vivir los acontecimientos de forma similar a él. Muchos videojuegos utilizan protagonistas planos, carentes de voz y de una personalidad marcada para que así el jugador no entre en conflicto con su avatar en el juego. Pero Noble 6 es diferente, porque Noble 6 por sí solo no es nadie. Es un Spartan sin pasado, sin nombre y sin algún rasgo distintivo en su armadura al inicio. Continuando con la historia, lo primero que se nos muestra es el casco de Noble 6 en medio de la pantalla, dejándonos en claro los jugadores que aquello que vimos hace un momento era nuestro casco, planteando una expectativa de ver cómo hemos llegado a dicha escena. La forma en que Halo Reach inicia con una prolepsis que nos deja en claro que esta historia es una tragedia es bastante efectiva y nos genera la intriga de cómo habremos llegado a ese punto conforme avanzamos en la historia, y el desenlace que hemos visto en un futuro distante se hace cada vez más palpable. Al llegar al campamento conocemos al equipo Noble, una unidad de Spartan 3 que está conformada por distintos personajes, los cuales destacan por sus personalidades marcadas y diseños de armadura que los hacen fácilmente reconocibles una vez pasa suficiente tiempo con ellos. Si bien cada uno puede ser considerado un arquetipo por el cómo se nos presentan, siendo Emil el sujeto callado, peligroso y cínico, el edgy del grupo, nunca mejor dicho, su personalidad fiera y asesina se ve remarcada en la calavera que ha tallado en su casco y el cómo su equipamiento, el cual consta de escopeta y cuchillo, está especializado en combate cercano. George como el gigante, el tanque de la unidad. Visualmente todo da a entender que debería tener una personalidad tosca y ruda, ser el clásico tipo de las armas pesadas. Pero rompiendo ese estereotipo, George resulta ser el más humano de un grupo de soldados a los cuales se les ha arrebatado la humanidad. Es quien tiene más tacto tanto con los civiles como con los demás personajes de la obra, y esto se ve reflejado en el hecho de que es quien se quita el casco más veces a lo largo de la historia, marcando un claro contraste con Emil, ya que de este último nunca llegamos a conocer su rostro. Kat y Carter son ambos el cerebro del grupo. Por un lado el capitán recto con mentalidad militar y estratégico, una persona metódica que suele mantener siempre las riendas de la situación. Pero por otro lado Kat es quien posee menor rango y esto mismo le permite ser alguien que constantemente a lo largo del juego escapa a las formas preestablecidas de hacer las cosas, dando planes más creativos y arriesgados y llegando a liderar más de una operación en algunas misiones del juego. Las personalidades de Kat y Carter se complementan de manera magistral a lo largo de la campaña, siendo uno el más racional y la otra quien asume más riesgos. Incluso pienso que esto mismo se nos refleja de manera visual mediante el hecho de que ambos portan armaduras de tonos distintos de azules, marcando un claro vínculo entre estos dos Spartans. Jun es el francotirador del equipo. Su armadura y apariencia son algo bastante estándar y no suele tener una relevancia mayor durante casi todo el juego, aunque esto queda en sintonía con su rol como el sniper, puesto que no suele verse en ningún lado, pero sabes que está ahí, observando el campo de batalla, callado y resiliente ante las situaciones, buscando acertar un tiro perfecto. Finalmente quedamos nosotros, Noble 6, el lobo solitario, alguien que por azares del destino ha terminado en esta unidad que vista por fuera parece estar completa. Somos el único que está fuera del lugar. Nos unimos al escuadrón sin entender muy bien cuál será el rol que desempeñaremos y comenzamos con el juego.
Plan de Invierno es la primera misión de la campaña. Un repetidor del planeta ha sido dado de baja por razones desconocidas y el equipo noble es despachado para averiguar qué sucede. Lo que parece ser un día normal de trabajo para los Spartans luchando contra rebeldes, pronto se transforma en una situación tensa al descubrir que el enemigo más temido por la raza humana, el Covenant, había llegado a Reach. Noble 2, move up to the west. We're about to be flanked. Contact! Here we go. El cual es una de las colonias más importantes de la humanidad. La misión se transforma en una carrera contra el tiempo donde el grupo de Spartans debe darse prisa para restablecer las comunicaciones y avisar al coronel sobre esta amenaza inminente. Al final del día lo logran, y este dice que es necesario activar una contingencia llamada Plan de Invierno, terminando la misión con una pantalla en negro mientras el coronel suelta una última frase en tono bajo: que Dios nos ayude, la cual contrasta bastante con la sensación de haberlo logrado que nos deja la misión al final, puesto que si bien es cierto que está a punto de comenzar la batalla, el haber podido avisar acerca de cómo los enemigos estaban a punto de invadir el planeta es en cierto modo una victoria. Sin embargo, el juego se asegura de que esto sea presentado como lo que es, un momento tenso a sabiendas de que se avecina la destrucción. La guerra estalla en Reach y la UNSC comienza a ser atacada en distintos frentes, uno de ellos siendo la base SWORD de la ONI, a la cual nuestros protagonistas deben ayudar a defender. La misión en términos narrativos es simple: recorremos los alrededores de la base eliminando escuadrones enteros de Covenants para finalmente subir y ver una secuencia donde una nave es derribada de un tiro certero hundiéndose en el océano. Lo hemos logrado. Conseguimos defender la base y el enemigo se retira. En esta ocasión el equipo noble ha salido victorioso, con ese gran plano de Noble 6 y George mirando al horizonte mientras los enemigos huyen despavoridos, dejándonos sentir una sensación de realización bastante grande. La cosa se mantiene más o menos igual durante la misión de anochecer. Jun y Noble 6 bajo el mando de Kat son enviados a hacer reconocimiento en un área controlada por el Covenant, realizando la misión de sigilo obligatoria que debe tener todo shooter, y conociendo a algunos civiles que no han evacuado la zona ya que se sienten tan arraigados a su hogar que han preferido defenderlos ellos mismos. Un pequeño vistazo a la perspectiva civil que nos deja ver más allá de lo que nos enseñan los demás Halo, al mantenernos siempre en el papel de la UNSC y siendo parte de operaciones militares de alto rango. Aquí, en Reach, podemos ver a los civiles, interactuar con ellos, luchar a su lado, dejándonos ver no solo el mundo vivo y colocando más peso en los hombros del jugador al ver constantemente a la gente por la que estamos peleando, y el cómo la guerra afecta a las personas comunes, causándoles nada más que dolor y sufrimiento. Al finalizar la misión, Jun y Noble 6 descubren una fuerza de asalto Covenant de proporciones inimaginables, y ante esta amenaza inminente hay que desplegar un ataque cuanto antes. Punta de Lanza es una misión excelente y al mismo tiempo es el inicio de la tragedia. Al iniciar vemos una batalla a gran escala entre las fuerzas de la UNSC y el Covenant, una secuencia increíble que nos muestra lo caótico de la guerra entre estas dos potencias. Nos adentramos en territorio enemigo usando las trampas que instalamos en la misión anterior. Luchamos contra hordas de élites, grunts y jackal. Destruimos cañones antiaéreos y finalmente llegamos a una torre de uso desconocido, la cual vaciamos por completo, y al terminar con aquella misión, una fragata de la UNSC se hace presente para destruir la torre de un solo disparo con munición orbital. Era un triunfo completo. La UNSC había ganado hoy, las fuerzas del Covenant estaban siendo aplastadas y era cuestión de tiempo para que las demás torres cayesen. O eso era lo que se creía. New contact, high tonnage. No, somebody tell me this ain't happening. UNSC frigate Grafton, do you copy? The Grafton is dust. We need to get out of here now. De un momento a otro, una nave de proporciones inimaginables se hace presente destruyendo la fragata de la UNSC con un solo disparo. La batalla da la vuelta en un instante de forma tan abrupta que era difícil creer que la nave de la UNSC estaba ardiendo frente a nuestros ojos.
La fantasía de poder y el buen panorama se cae a pedazos mientras vemos el equipo noble batirse en retirada. Tal parece que el enemigo tenía un as bajo la manga, pero aún así los Spartans no planeaban darse por vencidos, y mientras se refugian en la tormenta ocasionada por el bombardeo, Kat idea un nuevo plan para darle baja al supertransporte Covenant. Esta escena funciona como un duro golpe de realidad, tanto para los personajes como para nosotros los jugadores. Era un poco surreal que todas nuestras misiones hasta este punto hubiesen resultado exitosas, cuando se supone que el Covenant es un enemigo formidable y que tenía todas las de ganar en la guerra. Por eso es que Punta de Lanza termina de forma tan amarga, para devolverle los pies a la tierra al jugador y recordarle una cosa básica de Halo Reach: tú no eres el héroe. Utilizando unas naves de un programa confidencial de la UNSC, el equipo noble pone en marcha un nuevo plan de Kat, el cual consiste en utilizar un motor Desli espacial mal montado para utilizarlo como una bomba y acabar con la gran nave que se encuentra sitiando el planeta Reach. Pero este es el inicio de la tragedia. Todas las misiones anteriores han servido para establecer la expectativa de que este iba a ser un juego con una campaña convencional. Durante toda la aventura nos hemos sentido como héroes, que todas nuestras misiones salvo la última han sido un éxito y que pese a las adversidades conseguiremos salir victoriosos de esta, pero en un giro de los acontecimientos el temporizador del motor queda dañado y sin mucho tiempo para actuar alguien debe activarlo a mano, y los únicos que están a bordo de la nave son Noble 6 y George. Este último se ofrece como voluntario. George, confiando sus placas a Noble 6, toma la iniciativa de ser él quien se queda en la nave a detonar la bomba a costa de perder su propia vida. El sacrificio de George es distinto a lo que se esperaría por parte de un Spartan 2. Durante todo el juego, él ha sido un soldado empático, educado y amable pese a haber sido seleccionado para el programa Spartan, donde se le ha privado de su infancia y libertad. Su nivel de apego con su planeta natal es tal que su sacrificio no va con el simple objetivo de cumplir su misión, va con el objetivo personal de proteger su hogar, y es por eso mismo que al hacerlo sus últimas palabras van dirigidas hacia sus compañeros en Reach: diles que lo aprovechen. Y así es como caemos viendo la gran nave hacerse pedazos gracias al heroico sacrificio de nuestro compañero. Pero nuevamente la historia no tiene piedad con nosotros, y conforme seguimos cayendo, vemos que más y más naves Covenant llegan desde el espacio hasta Reach, en una secuencia repleta de desesperación debido a los gritos de confusión y terror que se oyen a través de la radio. Más que una simple invasión, se siente como un insulto directo a la última voluntad de George, puesto que el ejército Covenant trae refuerzos como si nada, como si aquella nave perdida que acaban de sufrir no fuese más que una baratija reemplazable, como si George hubiese dado su vida para nada. Esa es la sensación que invade la mente de Noble 6 y de los jugadores mientras somos impotentes observando caer desde el espacio nuestra armadura, solo para terminar en lo desconocido. Noble 6 queda herido tras su caída, solo, en medio de la nada. Al no poseer ninguna forma de contactar con la UNSC, pasó un largo periodo perdido vagando en la naturaleza, hasta llegar a una ciudad llamada Nueva Alejandría. Y en un plano donde se ve la gran vegetación y el sol de fondo, mientras el Spartan sube por una colina, como si esto fuese una representación de la esperanza, de que al reunirnos con el resto del equipo las cosas iban a mejorar, de que finalmente íbamos a poder darle la vuelta a estas situaciones. Finalmente, al subir por la colina y ver el panorama, se nos enseña la gran ciudad al horizonte, totalmente rodeada de naves Covenant que atacan desde las alturas, y con una nube de humo gigante sobre ella, nuevamente recordándonos que el sacrificio de George no fue tan efectivo como pensamos. Las naves seguirán llegando y atacando Reach desde todos los frentes. La frustración y el enojo de Noble 6 y de nosotros como jugador al enterarnos de esto se refleja en la forma en que sujeta las placas de identificación de su compañero caído. La misión de Éxodo es a niveles narrativos excelente. El comenzar herido y buscar evadir el conflicto mientras buscamos un botiquín en las primeras secciones consigue transmitir de forma efectiva la sensación de peligro que genera el Covenant. Sentimos que por primera vez somos la presa, que debemos escondernos, huir, no podemos ganar, no podemos pelear siquiera. La misión nos hace sentir de momentos como un simple marín más, haciendo todo lo posible para salvar a las personas y fallando en la mayoría de ocasiones.
Incluso en media misión se nos enseña un vehículo lleno de inocentes ser derribado de un disparo de plasma y caer al mar. Éxodo es desgarrador a cada momento y al estar situado justo después de la muerte de George, sirve para acentuar aún más el tono trágico de la historia, haciendo pedazos la falsa esperanza que se nos dio al inicio de la campaña. Somos impotentes, no podemos actuar. Incluso el hecho de que en esta misión sea la primera vez que aparecen los Brutes en todo el juego nos refleja todavía más la brutalidad con la que se estaba masacrando a la humanidad. Es simplemente horrible. El trago amargo continúa en la misión titulada Nueva Alejandría, pues al inicio vemos a Noble 6, sentado y meditabundo mientras la ciudad se encuentra siendo invadida por el Covenant, y la postura del Spartan y el cómo se disculpa apenas al volverse a encontrar con Carter, nos deja ver que posee cierto grado de culpa por la pérdida de su compañero, y cómo no sentirla cuando ahora mismo parece que están fracasando en aprovechar la oportunidad que éste les dio. Es como si la muerte de George no hubiese cambiado en nada el transcurso de la guerra, como si esa nave que fue destruida por su sacrificio nunca hubiese existido, en el sentido de que, si está o no, no le ha causado un daño notable al ejército que invade Reach. De todos modos, el equipo Spartan pone en marcha un plan ideado por Kat para retomar el control de la ciudad, el cual nuevamente termina por fracasar, puesto que el enemigo comienza a bombardear la ciudad sin piedad alguna. Ellos no buscan tomar territorio y mucho menos prisioneros. Lo que el Covenant busca es exterminar a la humanidad. Pero algo que cabe resaltar antes del bombardeo es la plática que tiene el equipo Noble al reunirse en el edificio de la UNSC. Noble 6 intenta dar las placas de identificación de George como si no se sintiese merecedor de llevarlas consigo, a lo cual Emil le incita a seguir portándolas mientras afirma que él lo honrará a su manera. Parece ser que Emil no es un desalmado después de todo y que la culpa de Noble 6 no hace más que agraviarse a cada momento. Sin embargo, el cinismo de Emil se evidencia una vez más cuando afirma entre risas que su compañero caído era un sentimental, situación la cual normalmente sería motivo de una reprimenda por parte de Carter, pero ahora este simplemente dice que le gustaría correr la misma suerte, la suerte de morir en la ignorancia creyendo ilusamente que salvó al planeta, una actitud tan fuera de lugar por parte del capitán que posteriormente se ve reflejado en la unidad entera, como si el nihilismo y la desesperanza se estuviese adueñando del equipo Noble poco a poco. Poco después, Kat cuestiona severamente a Carter sobre información que ha adquirido respecto a cómo los altos mandos están asignando tareas de evacuación civil a los Spartans, lo cual, al ser ella una persona mucho más temeraria, entiende como pésima decisión, ya que estos soldados deberían ser usados para contraatacar al Covenant. Carter simplemente confronta a Kat señalándole la realidad, y es que estamos perdiendo. La ciudad más grande de Reach está cayendo frente a nosotros y no hay nada que podamos hacer. Por otro lado, luego de esto el equipo Noble recibe sus nuevas órdenes y ocurre el bombardeo que ya todos conocemos, y mientras los Spartan huyen hacia un refugio, Where does he get off calling a demolition a priority one? entonces nos escondemos en un búnker con los demás civiles, oyendo sus gritos y sus lamentos. Pero esta vez es distinto, porque esta vez es como si fuésemos iguales a ellos, igual de frágiles, igual de indefensos, igual de asustados, igual de impotentes. Y finalmente la misión termina con una vista hacia la destrucción que generó aquel ataque, una vista hacia las llamas y los edificios destrozados, y sin ni una pizca de diálogo de intermedio, porque la música y la imagen ya hacen todo el trabajo y no son necesarias las palabras para expresar este sentimiento de derrota. Las nuevas órdenes son simples y claras: destruir la base ONI para que la información que ésta contiene no caiga en manos del Covenant, viéndonos forzados a volver a esta localización que ya habíamos visitado en la segunda misión del juego y verla ahora en manos del Covenant, teniendo que entrar por la fuerza a lo que se suponía que era nuestra base. Un sentimiento ya no solo triste, sino que incluso humillante, que empeora mucho más al recordar que en la misión Base Sword, quien nos acompañaba la mayor parte del tiempo era Kat.
conduciendo y luchando en estas mismas carreteras donde ahora solo nos abrimos paso con un frío tanque. Una vez el equipo noble entra a la base, la verdad se les desvela. La doctora Halsey, quien ya habíamos conocido antes, explica que la orden de demoler el edificio era solo una excusa para traerlos aquí, y ahora su nueva y verdadera misión era escoltar a una inteligencia artificial desconocida hacia una nave para que fuese llevada fuera del planeta. El nombre de esta inteligencia artificial, Cortana. La nave, Pillar of Autumn. La doctora Halsey es quien introduce al equipo noble la última esperanza que tiene la humanidad para vencer en la guerra, haciéndoles saber que son parte de algo mucho más grande y confrontando a Carter, recriminándole el hecho de que si se entierra el laboratorio antes de tiempo, se entierra la supervivencia de la humanidad. Me gusta cómo la doctora Halsey trata con tanto cuidado la cápsula de Cortana cuando se la entrega a Noble 6, pidiéndole que por favor confirme que la está sujetando bien antes de soltarla, porque a fin de cuentas en esa escena solo la doctora entiende el verdadero valor del conocimiento que hay dentro de la IA. Y finalmente salen del laboratorio, con un nuevo objetivo, el cual es llevar a Cortana a la nave, pero claramente no iba a ser tan sencillo, ya que les hacen saber que el Covenant les va a estar pisando los talones todo el camino. Sin embargo, esta pequeña chispa de esperanza era todo lo que el equipo noble necesitaba para retomar sus fuerzas y su valor. Una vez más, reunidos, pero en menor cantidad debido a las pérdidas que se han sufrido, el equipo noble despega hacia su última misión mientras su capitán suelta una frase llena de determinación. Y entonces llegamos al Pillar of Pillar of Autumn es en esencia el combate final de Halo Reach, pero por la misma naturaleza de la historia, no hay un gran enemigo con una barra de vida enorme o algo por el estilo. No hay un final boss al que vencerlo para que finalmente se acabe todo, o una nave o algo que volar en pedazos. El final boss de Halo Reach es el mismo que nos ha estado atormentando durante toda la historia, nuestra propia debilidad e inferioridad numérica en contra del Covenant. Algo que no podemos tangibilizar en un objetivo para disparar y matarlo, pero al mismo tiempo algo que ha sido la causa de todas las tragedias que han ocurrido en la guerra, la muerte de nuestros compañeros, las pérdidas civiles, las innumerables derrotas, todo. Pillar of Autumn está plagado de enemigos, de todos los rangos y clases, élites, Jackal, Grunts, Hunters, Brutes y todo. Nosotros somos apenas 3 Spartans con una misión, esquivando naves, Wraiths, Scarabs, sin importar si ya hemos destruido varios. En el momento en el que un Covenant cae por nuestros disparos, otros 10 toman su lugar y van a por nosotros. Es una misión cargada de adrenalina en todo momento, al ser una carrera no solo contra el Covenant, sino contra la misma extinción, porque de no llegar a tiempo, la humanidad perecerá. Por ello mismo es que Carter no duda cuando Emil y Noble 6 son arrinconados por un Scarab impidiéndoles el paso. El capitán del equipo noble se asegura de que la misión se cumpla sacrificando su propia vida para derribar aquel vehículo. Curiosamente, cumpliendo aquello que dijo en Nueva Alejandría, el querer morir creyendo que había salvado el planeta. En sus últimos momentos, Carter ¿habrá conseguido el final que deseaba? ¿Se habrá sentido en paz con su decisión así como lo hizo George en su momento? Era imposible saberlo y mucho menos pararse a pensarlo, porque pese al trágico fallecimiento de su capitán, Noble 6 y Emil deben continuar avanzando, con resiliencia, con determinación. Para este punto no era una locura pensar que más de alguna lágrima se habría derramado dentro de los cascos de los Spartans, porque ahora mismo ellos eran los únicos que quedaban de la unidad. Finalmente llegan al Autumn, en una batalla final donde podemos ver a un Emil mucho más abierto y respetuoso, hablando con los Marines, con Noble 6, e incluso en algunos momentos gritando el nombre de sus compañeros caídos para darse ánimos mientras combate. En un acto de confianza mutua, Noble 6 y Noble 4 consiguen despejar la plataforma tanto en aire como en tierra respectivamente, para que el coronel aterrice y puedan entregar a Cortana. La misión se cumple y al recibir sus felicitaciones, Noble 6 asegura que sus logros no fueron solo suyos, sino también de sus compañeros caídos, sin adjudicarse todo el mérito, para asegurarse de que la memoria de quienes lucharon por Reach no caiga en el olvido. Porque esa es la esencia de Halo Reach,
la camaradería, el honor, el pelear codo a codo con tus compañeros aunque sea inevitable la caída. Y entonces, pese a todo lo ocurrido, aún faltaba otro giro más para los acontecimientos. Y es que repentinamente un Phantom que no se había visto hasta ahora llega derribando uno de los Pelican, atacando a Emil por la espalda y... Who's next? I'm ready! How about you? Me gustaría hacer una pausa para hablar acerca de las últimas palabras de Emil. Desde mi perspectiva pueden tener dos interpretaciones dependiendo de qué ángulo las mires. Por un lado, si aquellas palabras estaban dirigidas a su asesino, el hecho de gritar eso es simplemente Emil aceptando de manera estoica que este iba a ser su final. Quizá desde la muerte de Kat ya se había hecho una idea de que él podía ser el siguiente, y tras la partida de Carter, él hizo las paces con su propia mortalidad, por lo que en un último acto motivado por la adrenalina, pregunta al Elite que tiene ante sus ojos si al igual que él, está listo para morir en combate, para así poder partir ambos como iguales en el campo de batalla. Incluso si el Zealot no estaba listo, solo haría a Emil quedar mucho más satisfecho, ya que mientras uno muere con aceptación, el otro deseaba mucho más, y esa ambición fue frustrada por el cuchillo que el Spartan clavó con fuerza en el cuello de la criatura. La otra interpretación es que estas palabras eran para Noble 6, pues a sabiendas de que estaba viendo lo ocurrido, Emil le hace la pregunta a 6 para que este mismo pueda reflexionar si de verdad está dispuesto a hacer lo necesario para cumplir la misión, incluso si eso conlleva un sacrificio semejante al que hicieron sus compañeros en su momento. Emil, con su última voluntad, nos pregunta a nosotros si estamos dispuestos a terminar con esto a cualquier costo, porque a fin de cuentas un sacrificio no es algo que se hace a la ligera, que es algo que requiere mucho pensamiento y en cierto modo mucha fe, por lo que quiere asegurarse de que 6 esté listo, al igual que él. Sea como fuere, el resultado es el mismo, y llegamos al lobo solitario. Pero te invito a dejar en los comentarios cuál es tu interpretación sobre las últimas palabras de Emil, para ver si es alguna de estas dos que he mencionado o si tienes la tuya propia. Estaré leyendo los comentarios y le daré corazón a todos los que lo hagan. Ahora, siguiendo con la narración. Lo último que vemos en la campaña de Reach no son medallas, no es una celebración, no es un final feliz. El planeta está destruido, los Covenant bombardean todo alrededor, y el Pillar of Autumn se fue sin nosotros porque el mismo Noble 6 accedió a quedarse atrás para entretener al enemigo y darle a sus compañeros una oportunidad de escapar. De la misma forma que George o Carter, nosotros nos sacrificamos para completar la misión. Noble 6 se alza ante un planeta perdido como el único combatiente que queda, sujetando su arma y preparándose para el final. Lobo Solitario inicia con dos simples mensajes, nada más de diálogo. Ya habrá otra ocasión y, objetivo actual, sobrevivir. La primera haciendo referencia a la resiliencia de Noble 6, sabiendo que no va a salir vivo de esta de ninguna manera, pero que quizá en el futuro habrá otra ocasión donde alguien luche por la humanidad, porque quizás él muera aquí, como un Spartan cualquiera, un simple soldado más, pero en algún lado de la galaxia, un héroe se alzará y luchará para prevalecer, alguien que sea mucho más fuerte, rápido, inteligente, mejor. Noble 6 con su sacrificio está abriendo la posibilidad que haya otra ocasión para luchar y ganar, para que no todo acabe aquí, para que otro Spartan, que él no conoce, pueda salvar a la humanidad. Por otro lado, el objetivo de sobrevivir retrata de lo que va la misión. Noble 6 no se va a ir sin pelear, no va a quedarse ahí esperando la muerte, no solo porque el instinto de supervivencia es uno de los más arraigados en la psique humana, sino también porque es una cuestión de honor y camaradería, porque si todos nuestros compañeros han muerto luchando, nosotros no podemos ser la excepción. Ya no es solo el equipo noble. En Lobo Solitario vemos varios cadáveres Spartan tirados por ahí, los cuales son los equipos que mencionó Kat antes de morir. Noble 6 también está luchando por ellos. Noble 6 y nosotros. Regresando al hecho de que Noble 6 es un avatar, la escena de su muerte está planteada de una forma tan efectiva que permite que la emoción que el jugador esté experimentando pueda proyectarse en él en todo momento.
Quizá algunos habrán jugado lobo solitario con una ira digna de un berserker, tratando de llevarse a tantos Covenant como pudiesen consigo. Otros podrían haberlo hecho con tristeza, disparando por mera inercia sabiendo que no había nada que pudieran hacer para cambiar el resultado, sintiendo su armadura más y más pesada con cada segundo que pasaba. Algunos más estoicos habrían intentado luchar solo por el mero hecho de que ese es su deber, como si solo fueran una máquina de matar sin emociones. Y finalmente pudo haber quienes hicieron esta misión felices, porque de algún modo cumplieron su objetivo y aceptaron que era el fin, permitiéndoles hasta pasarla bien tratando de eliminar la mayor cantidad de aliens antes de perder, ya que de todas formas era inevitable. Es increíble cómo una misma escena puede ser experimentada desde distintos ángulos por cada jugador, y que al mismo tiempo las distintas emociones que evoca el entrar en ella queden en sintonía con la historia, porque a fin de cuentas la muerte es algo con lo que todos reaccionamos distinto, pero que el final, por el contrario, siempre es el mismo. Y así es como llegamos al final de esta historia, porque invariablemente de cuanto luches, tu casco se agrieta, tus balas se acaban, tus heridas no sanan y entonces finalmente te quitas el casco para tratar de conseguir un mínimo de aire mientras sigues luchando. Recibes disparos pero sigues luchando, caes al suelo y ni así te rindes, te rodean en el suelo y no te rindes, te apuntan con un cuchillo de plasma y todo se vuelve oscuro. It didn't take long for Reach to fall. Our enemy was ruthless, efficient, but they weren't nearly fast enough. For you had already passed the torch, and because of you, we found Halo, unlocked its secrets, shattered our enemy's resolve. Our victory, your victory, was so close. I wish you could have lived to see it. But you belong to Reach. Your body, your armor, all burned and turned to glass. Everything. Except your courage. That you gave to us. And with it, we can rebuild.